Para nadie es un secreto que en China se inventó todo. Cualquier invento o descubrimiento ocurrió primero en China y hace miles de años. La historia vieja de China desafía la secuencia histórica conocida. Y no es para menos. Esa es la patria del Tao y de la legendaria Mu, perdida en el tiempo remoto. Por esto, concluimos que China es la magia del Tao. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Mucho antes de todo, y estamos hablando de hace miles de años, China inventó todo: el papel, la tinta, conocía del manejo de los metales, es decir, la metalurgia. Inventó la imprenta, la brújula, la pólvora, el reloj. En China se inventaron unas máquinas muy de avanzada, vacunas. Tenemos que reconocer que China era una civilización muy avanzada, como, si me permiten hacer la comparación, como una isla de tiempo, como un territorio aislado, sin tiempo, precisamente porque allá se inventó todo. En su historia sagrada existe la presencia de seres gigantes que vinieron del cielo y que trajeron una enorme sabiduría. Y que esos mismos gigantes que vinieron del cielo adaptaron esa legendaria Mu. China es la magia del Tao. Hace miles de años, China conocía el magnetismo de la Tierra, conocía también unas matemáticas muy avanzadas que no tienen nada que ver con esas matemáticas griegas tan conocidas. Hay constancia, hay historias, hay registro que China sabía de barcos, que China sabía de aviones, de carros de vela, de técnicas de arado impresionantes, de armas, de pinturas, de porcelana. Aunque hemos perdido la memoria, China es realmente una civilización muy avanzada, una civilización genial, una civilización silenciosa, resguardada, si queremos decirlo, muy diferente a nosotros. Ellos han guardado en sus costumbres, en sus tradiciones, a pesar de haber perdido la memoria, una disciplina, unos hábitos, unas costumbres que han guardado la memoria, y también ha sido una memoria muy práctica. La cultura china es una cultura profundamente espiritual, no aparente. Puede que nosotros pensemos que no son así. Toda la historia, verdaderamente, y estamos hablando de la historia reciente, no se explica cómo es que China fue la fábrica de inventos que fue. Hablan de que fue algo
repentino, fortuito, súbito, curioso, casual. Y queridos amigos, a estas horas del campeonato, todos nosotros ya sabemos que nada es así, que nada es casual. Y nosotros tenemos que investigar, precisamente porque nada de eso es verdad. Investigar varias fuentes, varias causas. Hay que estudiar esa legendaria y desconocida Mu. Hay que conocer mucho de todas esas historias y de todos esos mitos. Hay que conocer la historia del Tao. Tenemos que investigar mucho acerca del emperador amarillo. Tenemos que investigar acerca del origen de la alquimia. Y hay que leer mucho y conocer mucho de una estrategia arquitecta de la memoria de China. ¿A qué me refiero? A que ellos hablan mucho de palacios, hablan mucho de estancias, hablan mucho de jardines, y todos llenos de una simbología impresionante. Inclusive si nosotros quisiéramos de pronto poder construir alguno de esos enormes palacios donde guardan la memoria, sería muy complicado. Tenemos también que averiguar y saber mucho acerca de la leyenda de los 8 inmortales, de las adaptaciones, del matrimonio perfecto, de esa historia hermosa del matrimonio perfecto original del cielo. Todo este tema de que China es la magia del Tao es tan hermoso como una seda antigua. Es un pasado lleno de misticismo. Es una historia llena de tecnología, de asesores celestiales, de estudiar, por ejemplo, unos objetivos milagrosos insólitos del Tao, para poner un ejemplo. Unas edades, una forma de llegar a los 200, 300 y más años en perfectas condiciones, sin ningún problema. No son los ancianos que son supremamente respetados allá, como acá. Y es que, queridos amigos, más allá de la tierra de ahora, de este mapa mundi, de esto que nosotros conocemos, existió un continente entre el Océano Pacífico, el Océano Antártico y el Océano Índico. Y eso está registrado en varias historias del Tao. En la Antártida lo encontramos, en Australia también encontramos muchas de estas historias. Ese nuevo nombre de Mulang, así como de Atlang, o sea, la historia, la tierra de Mulang, y la tierra de At. Esos son nombres nuevos. En China se lo conoce como Penlai Xiandao. Recuerden ese nombre, Penlai Xiandao, mencionado como la tierra de las montañas, la tierra isla, la tierra o el espacio de estas características. Y es que estamos hablando de un enorme continente, lugar donde estaban los 8 inmortales, con unos domos celestiales impresionantes, con unos domos divinos de oro y de platino. Y además hablan de unos árboles de luces. E inclusive también hablan de unos árboles de joyas, que cuando uno lee, uno dice, aquí están hablando de unos edificios.
inconcebibles para nosotros hoy. Un sitio donde no existía el dolor. Un sitio donde había unos frutos enormes. Pero no solamente eran unos frutos enormes, sino que además eran unos frutos curativos. Unos frutos que resucitan. Y también hablan de ese mundo, de ese continente, donde existían toda clase de elixires. Y cuando hablamos de esos frutos enormes, curativos, fuente de elixir, también tenemos que hablar de estos frutos de China parecidos a unos frutos gigantes que también aparecieron en Guanajuato, en México. Y no hace tanto tiempo, vale la pena que busquen la historia. Y también la relación que tienen con las tierras misteriosas huecas de la Antártida, donde también se han visto esos frutos. Y en todo esto, y sobre todo en la historia particular reciente de los frutos de Guanajuato, pues hay implicados asesores espaciales o asesores del espacio. Queridos amigos, Penlay es muy importante. Y es muy importante por la cantidad de pistas místicas que tiene. Es muy importante por la íntima relación que hay entre el Pacífico y Mu con Agarthy. Igual sucede con el Atlántico y con Agarthy. Igual sucede con esta humanidad y con Agarthy. Es conocido en esa época de Penlay que había un lugar conectado con An Shishon. An Shishon es un mago legendario. Un mago legendario de unos 18 años, joven, con un poquito el pelo largo, inmortal, que aparece y desaparece. Curiosamente tiene mucho parecido en toda su descripción con ese personaje que todos conocemos, que es el maestro Babaji. Penlay es el Horai japonés. Y este Horai japonés, a través de miles de años, poco a poco fue despojado de sus misterios. Hay narraciones muy detalladas, muy simbólicas, hermosas, que de labios a oídos y a través de los años, pues parecen raros, parecen complicados, entonces los fueron quitando, los fueron anulando, y en la medida que eso fue ocurriendo a través de miles de años, pues la memoria se aplanó. Pero Penlay es el mismo Horai japonés. Ahora, en China hay una historia muy, muy linda, de gran importancia y de gran relevancia, que es ese matrimonio perfecto entre Nuwa y Fuxi, que narra o explica, mejor, la existencia de las humanidades y, lógicamente, sus correspondientes civilizaciones. Que cuando acaba Mu, comienza Atlante. Habla esta historia que Nuwa y Fuxi se inclinan ligeramente hacia un lado y ocurre un evento planetario.
Y después ellos mismos se inclinan hacia la derecha y ocurre otro evento planetario. Estamos hablando de la corrección del eje. Y en estas historias también se habla de la luna, de la distancia de la luna con la Tierra y de la relación con la sismicidad y con las inundaciones. Y yo ya hice un video acerca de la luna. Búsquenlo y echen una miradita. Y hay una cosa muy linda de Nuwa y Fuxi, y es que están ellos como pareja en la parte de arriba, pero abajo está representado todo el caduceo de Mercurio, representado también en esa cultura y en esa historia de China, en ríos y en energía. Y ellos sabían de alguna manera, que con los años y al terminarse toda esta tragedia, todas estas correcciones, que de Mu pasaría a la Atlántida y de la Atlántida ahora, ellos sabían que al terminarse todo quedaría ese saber del Tao, ese saber de la magia en el Tao. También hay una cosa linda, que el Tao es evidente o se hace evidente para los amigos, para los que quieren conocer, para los que verdaderamente se quieren instruir. Entonces que el Tao se abre, el Tao se hace comprensible, el Tao se acerca a esa persona, a ese amigo de una forma intuitiva. Pero también está la otra cara de la moneda, donde se habla de los intelectuales dormidos con respecto a toda esta ciencia. Entonces, se cierra, se esconde, no se hace evidente. Miren, el Tao es un camino de despertar. Y esa es una realidad. El Tao convierte a seres comunes y corrientes en seres extraordinarios, en magos extraordinarios. ¿Por qué? Porque ya manejan y tienen el conocimiento de la energía. Podemos decir que Tao es principalmente el despertar de la memoria. Y esto ya lo he dicho. Cuando nosotros hablamos de despertar la memoria, es volver a saber quiénes somos o lo que ya somos. Y esto es importante. Y Tao, en ese aprender, en ese despertar, en ese mover luz, habla también de todo, de saber comer, de aprender a dirigir el chi, de mover la magia, de despertar todos esos poderes, de despertar todas esas facultades. Tenemos que hablar de un emperador de hace unos 5.000 años, el emperador amarillo, el emperador Huangdi, que curiosamente nació de una virgen pura, que llegó en un rayo del cielo. Aquí hay una diferencia en la historia del emperador amarillo, porque su mamá, una virgen pura, el embarazo duró 20 años de la tierra. Y durante esos 20 años, sobre ella, todo el tiempo, estuvo una estrella. Dicen que hablaba, que nació absolutamente despierto y desde recién nacido hablaba. Que ordenó y juntó todo el conocimiento y toda la civilización china. También tuvo un hermano, Shen Nong,
Y este hermano también bajó del cielo. Y él fue el encargado de instruir a esta nueva civilización y recogida civilización de China en todo acerca del agro. También cuenta toda esta historia que Huangdi, el emperador amarillo, encargó al sabio Canye de traer las escrituras. En ese momento eran nudos, y ya hemos hablado de esas escrituras en forma de nudos. Y cuenta la historia que un ave de luz traía y botó algo, como una huella. Y resulta que lo que botó y lo que dejó fueron todos los signos Hansis. Y estos signos Hansis están presentes en muchísimas de las lenguas que se hablan en China. La historia bellísima de los 8 inmortales, que tiene toda una mezcla de simbología y de realidad terrenal. ¿Y por qué hablo de simbología y de realidad terrenal? Porque aparentemente estos seres impresionantes eran terrenales, comunes y corrientes, que mostraron ese camino del despertar de la conciencia. Pero cuando uno ve la historia, cae perfectamente en la cuenta que eso es un montaje, que es un escenario igualito a los escenarios que guías enormes de luz les ha ocurrido exactamente lo mismo, pero que verdaderamente esos 8 inmortales eran de otro lado. Y que practicando, el mensaje es que practicando ese Tao, ese camino, esa enseñanza, esos manejos, todo eso, los seres humanos alcanzamos esa inmortalidad. Nosotros debemos entender que debemos acceder a ese Tao chino de una manera libre, de una manera tranquila, como debemos acceder a todas las otras sabidurías. Así lo hizo ese sabio Evans Wentz, que además, averigüen acerca de él, tuvo contacto con un montón de gente y estuvo cerca de muchísimas cosas, de muchísimo conocimiento, y era un sabio. Y curiosamente este personaje dijo que los techos de las construcciones, tanto del Tíbet como de China, como de India, eran exactamente iguales a unos ovnis. Y hay que ver esa declaración, lo que le trajo en calificativos a Wentz. Casi se lo tragaron vivo. Pero dijo, esa, ¿verdad? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com. Los sigo invitando a que vean la página de radio, a que vean, oigan el programa en vivo, oigan las grabaciones y no se olviden de practicar las meditaciones. Y a todos ustedes nuevamente gracias. Hasta un próximo sábado y un próximo tema.